Fase 1. Estamos todos Sí. encerraditos. Mm. Retrocedimos. ¿Hay un brote en la Unión? Sí, ¿Sí? Wow. y Bueno. se disparó. Hola, profe, Vale. buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Víctor, Hola, ¿qué Víctor. tal? ¿Cómo estás? Bien, llegando recién de mis actividades. Sí, pues imagino. Me imagino que estaban todos. Hola, Víctor. Hola, ¿cómo está, don Diego? Bien, bien. Hola, ¿Y señora tú? Fernanda. Hola, Marjorie. Hola, 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 Víctor. señora Elsa. Bueno, ¿Todos gusto. contentos con el solcito? Sí, Está, pero lástima que no se puede salir a disfrutarlo porque a lo menos yo tengo poquito patio, hay que mirarlo más que nada de la ventana. ¿Dónde Pucha, estás tú, Elsa? Todavía ¿Dónde estás tú? en Payaco. En Payaco. Bueno, afortunadamente ya desde el lunes pasamos a fase 3, así que ya vamos a tener un poquito más de libertad. Hola, buenas tardes a todos. Hola. hola, Gislaine. Gislaina. No, yo salgo los días sábados a hacer actividades, a entregar cosas Hola. para los niños. Hola, Hola. Viviana. Hola. Hola, no Hola, te Hola, alcancé Viviana. ¿Qué tal? a escuchar, Víctor. ¿Qué hacías tú los días sábados? Yo los días sábados hago una actividad solidaria. Entrego bolsas de dulce en los campamentos acá en Río Bueno. Perfecto. Y Ya. hoy día salí por un canal de televisión. Sí, Hoy día me ¿dónde? hicieron una entrevista. ¿Dónde vas a En el salir? canal 5 en el canal 5 de San José Acudia, el lunes. Ya, hay que compartirlo en la plataforma ahí. Él es el doctor El link. Barriguín. Exactamente, el doctor Barriguín. Dale con su Compártelo en la bolsita. plataforma. Esta semana hice unos baldes y unas manzanas bañadas en chocolate con unos ojos de dulce y pintados para entregarle a los niños en unos baldecitos. Así que ahí anduve toda la mañana haciendo eso. Qué bien, te felicito. Gracias. Sí. Manda el link del video del reportaje para conocer más al doctor Barriguín. Bueno, sí, pues ya lo están editando hoy día. En terreno. Sí, Bueno, ya llevo 8 meses haciendo esto, qué bien. de que empezó la pandemia. Em, Lo que pasa es que se hacían las ollas comunes y se hacían para la gente adulta. Entonces, como yo hice el curso de clown de hospital, dije, voy a aprovechar mi tenía un personaje traje, entonces. mi traje de doctor para hacer esta actividad. Qué Bueno, yo bien. hago hartas cosas, hago clases de teatro, folclore, soy declamador. Sí, bueno, los pude ir conociendo un poco más con los primeros trabajos, pero antes de entrar a la clase le doy el pase a Diego, yo estoy admitiendo acá. Antes de que comencemos la sesión propiamente tal, les voy a pedir que ya deben saber renombrarse como para poder ubicarlos quiénes son, sobre todo los que no han puesto su nombre, pongan por favor su nombre para saber quiénes son los que vamos a estar en esta reunión sincrónica. Te paso el pase, Diego. Uy, Don Diego se quedó dormido. Diego se durmió. Don Diego, Don Diego. Si hace un rato estaba muy feliz, ahora está muy meditabundo. Está como en la plataforma del día de semana que apareció una Lo que cosa pasa es que se me va el internet y por eso apagué la cámara mejor, por si Ya. acaso. Algo me ibas a decir, Fabián, y justo se cortó, no escuché. No, que te doy el pase inicial a ti para que haga la presentación, contexto, información sobre el diplomado y después Perfecto. me dan la pelota para comenzar la sesión. Ya, ni un problema. Bueno, agradecer, bueno, todos se están sumando todavía. ¿Cuántos llevamos? 20. Mientras se siguen sumando, quiero agradecerles a todos porque hemos hecho el seguimiento que hacemos cada semana en reunión también con la Seremi de las Culturas de los Ríos y hemos informado la gran capacidad que tienen de estar al día con el diplomado, el compromiso que han mostrado todos
y todas, y eso se lo hicimos saber al equipo de Red Cultura. Ellos estaban en conocimiento, obviamente, de que ustedes son personas responsables, así que estábamos, todo el equipo que estamos detrás del diplomado, estamos muy contentos con su participación. Nada más preguntarles si han participado del foro esta semana y sobre todo si han leído los textos. Me interesa saber cómo han ido con eso esta semana. Han podido, porque yo sé que hay problemas de tiempo en la mayoría de los casos. No es que no quieran, sino que les cuesta ajustar los tiempos. En la semana hubo problemas con la plataforma, con los temas. Sí, el acceso a los textos. Sí, porque Pero se aparecían... fueron solucionando a medida que nos iban planteando. Hasta el día miércoles recién se solucionaron. Ya. Y Me dijiste el día lunes o martes, lunes. Lunes. Y lunes, martes estoy igual, y el miércoles ya se arregló. Y lo del foro temático, bueno, yo no lo hice porque se suponía que primero teníamos que ver en forma grupal para ir haciéndolo. Ya. Vale. Gracias, Víctor. Sí, yo la verdad es que los días sábados me conecto, en la semana imposible, no me da. Pero el sábado, antes de la clase, después del almuerzo, me pongo a leer lo que más puedo. Igual participé en el foro, pero como unas opiniones así amplias nomás, porque tampoco nos reunimos con nuestro grupo. Ya. Bueno, yo quisiera comentarles a todos y a Fabián igual, que no hemos tenido la posibilidad de conversar en la semana. Esta semana estuve conversando con Elizabeth Barría, una compañera de ustedes de Valdivia. Bueno, y ella me manifestó una situación personal bastante complicada que la está quejando y motivo por el cual no participó en la clase de la semana antepasada, perdón, y tampoco estuvo en el trabajo del módulo 2. Así que ella manifestó su complicación para continuar en el programa. Así que lo hemos conversado ayer con el equipo de Red Cultura y en principio ella va a suspender su participación. Vamos a ver si más adelante podemos ayudarla para que reingrese, porque es un motivo realmente de fuerza mayor, bastante complejo la que la queja, y vamos a ver si podemos ayudarla, pero en principio ya no continuaría a partir de este módulo, bueno, del pasado ya, el pasado del 2, ella no participó. Así que para que tú igual sepas, Fabián. Ya. La mayoría, me imagino, los que la conocen deben saber. Bueno, Fabián, te dejo entonces para que avances con lo que teníamos programado. Se está grabando la sesión, como saben, Sí, es ya. lo que se hace habitualmente. Bueno, saludarles y decirles que me da mucho gusto de verdad verles. Hoy día es la segunda sesión de 3 que tenemos en el marco de este diplomado. Y en la primera estuvimos viendo algunas cosas que parecían como bien teóricas, retóricas de mi parte, en términos de poder hacer una especie de marco general de cuál podía ser el espacio en el cual se desarrolla la gestión cultural, con énfasis sobre todo lo que ustedes me podían decir, en la gestión cultural de carácter comunitaria, con un fuerte enfoque territorial, con pertinencia también en términos de los recursos que uno podía agregar para poder ser parte importante como un agente cultural en el desarrollo cultural de las comunidades en las cuales ustedes se insertan. Ese módulo 1 lo cerramos con un trabajo que a mí me pareció de muy buena calidad. Tengo que decírselo, se los dije en los comentarios, la mayor parte de los trabajos me parecieron sumamente pertinentes, con una fuerte vocación en donde recogían de alguna manera los principios que estuvimos trabajando, pero también otros elementos que tienen que ver con sus propios carretes, con sus propias experiencias, con sus propias miradas, lo que a mí me parece también que es básico que lo hayan tenido, ¿no? Y en los comentarios yo les invité a poder continuar trabajando. A continuar trabajando para transformarlos en proyectos en el marco de tiempo que nos va a permitir este diplomado. Entonces, lo que vamos a hacer, o cómo está diseñado el diplomado, es que tienen una primera sesión conmigo, en donde le damos vuelta un poco el asunto a lo que es generar un proyecto de gestión cultural.
ustedes hacen una propuesta, yo la comento y puedo dar algunos insumos con respecto a esa propuesta, pero en el fondo mi ejercicio es como validar, decir, ok, hagamos un proyecto. Y ese proyecto comienza a hacerse a partir del módulo 2, que es este. Y este proyecto lo toman ustedes de manera grupal y lo van nutriendo a partir de los otros contenidos o las otras materias que van a ir teniendo durante el diploma. Puede ser que cada curso tenga un trabajo, mini trabajo específico, pero lo que yo les invito a pensar en que siempre estén pensando en lo que van aprendiendo en torno a cómo ir potenciando el proyecto que van a ir desarrollando. Y ese proyecto comienza hoy día, y yo no me urgí mucho porque no escribieran en el foro, porque un poco teníamos que conversar para yo explicarles claramente lo que pretendíamos. Es decir, que tomáramos esa propuesta, que es una propuesta. Es decir, todavía es una propuesta general que puede ser perfectible, pero hay que desarrollarla técnicamente, y ese es como el curso ¿no? Es un curso que va a tomar y vamos a dotarla de componente técnico a la elaboración de un proyecto, que yo imagino que muchos de ustedes hacen proyectos. Y muchos proyectos que se adjudican fondos lo hacen sin ningún problema, sin la necesidad de pasar por metodología de formulación de proyectos, que tiene una serie de cosas técnicas que van a nutrir su experticia, que le van a dotar como de un conocimiento ya en términos de poder pensar un proyecto para todo tipo de fondos. Es decir, desde los que son más exigentes a los que sean menos exigentes. Esa es como la idea. Ahora, tenemos una limitación y quiero ser súper claro. No es tan largo. Tenemos 2 clases sincrónicas nomás, ¿sí? Y tenemos el resto de actividad asincrónica, es decir, material que ustedes tienen que leer. Probablemente un curso de esta naturaleza lo hago en 20 sesiones, y donde nos encontramos a trabajar porque es de mucho laboratorio, pero vamos a tratar de alcanzar a poder formular y discutir alguna propuesta de proyecto. Esa es la idea. Cuéntenme si les queda claro o logro darme a entender más bien en términos de cómo vamos a ir trabajando hoy día en la clase 3, desde la clase 1. ¿Se entiende entonces de que yo les invito a poder volver a retomar el trabajo grupal de la clase 1 y ahora empezar a transformarla en proyecto? ¿Hay algún rollo con eso? ¿Estamos ok en la propuesta? ¿Queda suficientemente claro? Para mí me quedó súper claro. Está Ya. bien. Entonces, el foro va a seguir. ¿Cristina? Sí, me parece bien. Mi grupo 1 era súper bueno, así que sería genial retomar con ellos. Profesor, no sé si me oyen por ahí. Sí. Sí. Nosotros teníamos un grupo 1, un grupo 2, conformado por Ginette y por Pamela Ramírez y Elizabeth, que es la persona que va a estar fuera un tiempo. Ya. Y nosotros conocemos su realidad también. Entonces nosotros teníamos una idea ya basada en lo que era la gastronomía de las Quienche, que ella era el actor principal de este proyecto de idea. Entonces, no sé, estuvimos conversando durante la semana. La idea es avanzar con el mismo proyecto porque mal que mal ella pertenece a nuestra red y en algún minuto le va a servir y nosotros podemos trabajar en base al conocimiento que ella maneja en lo que es gastronomía de las Quienches. Genial, me parece una gran decisión. Entonces, no sé, usted toma la decisión o cambiamos la forma. No, me quedo con la decisión que tomaron ustedes. Sí. ¿Ya? ¿Les parece entonces? Sí. Ok. Ya. ¿Se acuerdan que la sesión primera, trabajamos como con una pizarra virtual donde hacemos ejercicios, donde ejercitamos la materia? Ahí estoy dejando el link, que es la pizarra que ustedes hicieron en la primera sesión. ¿Se acuerdan de esa imagen? ¿Sí? Saludos desde Mafil, este hermoso día y nosotros encerrados. Estas son las aspiraciones. Hola, ¿cómo están? Juan Pablo por acá, hola a todos. Esto es lo que escribieron. ¿Han vuelto a trabajar con estas pizarras?
No. Ya. Sí, nosotros justamente cuando estábamos haciendo el trabajo grupal del 1, nos pusimos a jugar, nos metimos a Meet y desde Meet entramos a la pizarra así como también como a practicar y empezar Bacán. prácticamente a jugar nada más. Jueguen un poquito aquí con esta 1 porque vamos a volver, entren todos los que puedan, vamos a volver a trabajar con pizarra. Y aquí les dejo la primera página, miren, aquí 1, 5, aquí uno la va dando vuelta, ¿cierto? Todos estos animalitos somos nosotros, los que estamos entrando a la pizarra. Aquí oso hormiguero anónimo se ha unido, ¿sí? Entren por favor y recuerden que este era para rayar, este era una coma para borrar, esto era una flecha para indicar, y esto era un post-it para agregar. ¿Se acuerdan? Miren, por favor, hagan el ejercicio copien cosas ahí, para refrescar la memoria. Eso, bien. Tenemos 1 minuto de refresco de memoria. De pizarra, incluso aquí alguien puede... Un cuadro de texto como el que yo acabo de hacer. Y... Perfecto. Ya, veo que están refrescando la memoria. ¿Alguien tiene dificultades? Sí, yo no puedo entrar a la pizarra. Y yo tampoco, no sé cómo entrar a la pizarra. Miren el chat del Zoom. El chat del Zoom. Vayan al chat del Zoom. ¿Lo ubicaron? Sí. Ya. Ahí en el chat yo acabo de poner un link. Pínchalo. Ya. Pínchalo. La pantalla blanca. Me dice Microsoft, Chrome, Internet, Microsoft Edge. ¿Te llevó a la pizarra, no? No. Ya llegó la pizarra, pero voy a escribir. Sí. Entonces ahí entró Pitón Anónima. Soy yo, dice. Ya, vamos, hola de acá, desde Mayaco, saludos desde Valdivia, hola chiquillos, muy bien, ya, genial. ¿Y cómo sabemos qué animal somos? No, eso no lo he podido saber, yo tampoco sé lo que es. Mala noticia para el doctor Barriguín, porque no es el pitón. Ya, veo que están entretenidos jugando. Entonces, para decirles que con esto mismo hicimos en la primera clase, de que ustedes jugaran en esta primera lámina, y si alguien acaba de llegar, por favor, alguien tome una de la dirección que yo puse en el chat de Zoom y la vuelve a pegar para que la persona que se acaba de sumar pueda tener acceso, porque si no, no la va a encontrar. Entonces, ya, Ganso acaba de subir. Miren. Estoy en la 1, ¿cierto? Voy a avanzar. 2. Eso es lo que hicimos la semana pasada cuando empezamos a conversar sobre los contenidos del módulo 1. La semana pasada, no sé, hace 3, 4 semanas, cuando nos conocimos. ¿Sí? Eso cuando yo traté de explicar qué era, cómo podíamos entender la gestión cultural, entender la cultura, que era un aspecto bien amplio, pero la gestión trataba de desarrollar ciertos aspectos ligados a la cultura con un propósito de cambio social. Eso dijimos. Para eso era importante, para que la gestión cultural pudiese identificar todos los que son agentes, o sea, motorcitos para el cambio social, e involucrarlos de alguna manera para que este cambio fuese permanente y sustentable en el tiempo. Así en síntesis, ¿no? Lo que fue el módulo 1. Pasamos al módulo 2, yo pregunté cuáles eran como las capacidades, perdón, al módulo 1, seguimos viendo cuáles eran las capacidades que había que tener para hacer gestión cultural comunitaria, y ustedes me plantearon muchas habilidades transversales de las cuales aprendí yo mucho, en términos de cuestiones que ustedes identificaban como fundamentales para poder dedicarse a este quehacer. Dedicación, motivación, sacrificio, esfuerzo,
habilidades de comunicación, manejo de proyectos, ¿sí? Y entonces varias de estas se desarrollan en la praxis, o sea, en el quehacer, en la vida misma. Ustedes tienen una vocación por la gestión cultural. Muchos estudiantes, a veces jóvenes profesionales que llegan en búsqueda de la gestión cultural, tienen conocimiento, pero no se han dedicado desde la praxis, y ahí falta un elemento que es muy importante en esto, porque hay cosas que no se aprenden en la academia. Hay cosas que no se aprenden en la universidad. Hay cosas que se desarrollan a partir del hacer, y que las aprendemos solamente haciendo. Entonces, ustedes me enseñaron mucho en términos de decirme, bueno, aquí hay una serie de capacidades que se requieren para poder hacer gestión cultural pertinente de carácter comunitario. Y dejo ahí capacitación en la elaboración de proyectos, porque eso es lo que voy a abordar a partir de hoy. ¿Todo bien? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Víctor Gatica desde Futrono. Hola, Víctor. Como para poder aportar un poco a la idea del diplomado que ustedes están haciendo y las características que tiene este diplomado de trabajar con gente que está inmersa en el medio y no desde poco, sino que hace muchos años. Si hoy en día vemos muchos jóvenes en este diplomado que tenemos facilidades con las tecnologías, sería muy bueno dentro de estos diplomados poder incluir un primer ramo que sea un acceso a las nuevas tecnologías. Me ha pasado mucho en los grupos que me han tocado la dificultad que tienen del uso de tecnologías que para nosotros son cotidianas, del hecho de que trabajamos en este medio, que nacimos en una etapa más millennium, es muy accesible. Pero sí me he encontrado con muchos compañeros anteriores en los grupos de que le dificulta mucho la utilización de la tecnología. Este mismo de la pizarra es una novedad como que tú presentas, pero yo vengo de Santiago, mi casa estudiantil es Arcos, entonces vengo de un área tecnológica súper potente, con acceso a cámaras de última tecnología, a los streaming cuando todavía no se hablaba del streaming acá en Futrono. Entonces yo creo que es súper importante para poder entregarle una nueva herramienta a todos estos gestores culturales que hoy día tienen la práctica, que están adquiriendo la teoría. También sería importante poder tener un previo manejo con el acceso a las tecnologías, que hoy día es muy importante la gestión cultural. Víctor, profe Fabián, ¿le puedo responder a Víctor? Sí, Víctor, la verdad es que este diplomado surgió de la Mesa Regional de Red Cultura de Organizaciones Comunitarias Culturales, y justamente una de las solicitudes para poder generar este diplomado era que viniera una unidad de uso de TIC y tecnologías para poder manejarse justamente en este tiempo de la contingencia en que todos nos hemos visto limitados y todo está supeditado principalmente al uso de redes sociales y tecnología, así que eso está considerado en el diplomado a solicitud de la Mesa Regional de Organizaciones Comunitarias. Así es. Súper, bueno. Ahí, gracias por los comentarios. La verdad es que la irrupción de las TICs o de alguna manera la necesidad del uso de TICs ciertamente venía planteándose hace mucho tiempo, pero hoy día se hizo en el marco de la emergencia, se hizo absolutamente necesario, por lo tanto quedó en evidencia que siempre se requieren, ¿no? Así que bueno, yo creo que todos hemos ido aprendiendo un poquito más cómo usar distintas herramientas, y en eso estamos como para poder optimizar el trabajo, en mi caso como docente, para no hacer una cosa como solamente expositiva, que quisimos también usar un material de este tipo. Pero bueno, miren, yo les quiero decir algo. Yendo propiamente, no me rayen ahora la pizarra, por favor, todo bien, ¿ya? Porque tenía preparado ahí, pero ya, caché que no, ya se apropiaron ustedes, está bien. Pregunta. ¿Cuántos de ustedes levanten la manito virtual de Zoom? Si no, díganme yo nomás, no hay ningún problema. ¿Quién ha hecho proyectos antes? Yo. ¿Ya? Yo. ¿Ya? Perfecto, casi todos. Sí. Genial. Entonces hay cosas que vamos a reparar, o sea, o nos vamos a dedicar un poquito más, y hay otras cosas que las vamos a pasar como de manera más ligera.
¿Cómo parte un proyecto? ¿Cuándo parte un proyecto? Explicando la necesidad. Un problema, una Cuando situación. tengo un problema. ¿Ya? Problema. Entonces es clave esto que lo vamos a dejar como en dos dimensiones, ¿no? Y porque necesito que de alguna manera la conversemos. ¿Qué es un problema? Y aquí pongo esa notita. ¿Alguien sabe lo que es un problema? ¿Es una necesidad, profesor? ¿Ya? ¿Siempre un problema es una necesidad? ¿Son lo mismo? No. Bueno, eso dice Juan Gabriel, pero ¿qué necesidades? ¿Para qué tanto problema? Buena fuente. Ya, pero a ver, voy a dejar de presentar y vuelvo de ahí. La pregunta es, ya, ¿quién ha tenido problemas alguna vez? Todo. Todo. Ya. Pero ¿cuándo sabemos que es un problema? ¿Cuándo nos damos cuenta y cuándo identificamos y decimos, esto es un problema? Cuando estamos urgidos. Ya, pero nos urgimos por efecto, ¿no? Efecto del problema nos urgimos. Pero ¿cuándo decimos, oye, este es un problema y este no? Cuando tenemos la capacidad de solucionarlo nosotros por nuestros propios medios. ¿Ya? O sea, siempre que una situación no la podamos solucionar nosotros por nuestros propios medios, ¿es un problema? No. No siempre. A ver. Es como una dificultad. Es una dificultad, sin duda. ¿Cierto? ¿Es una dificultad para qué? Tiene que ver con una dificultad para hacer aquello que es nuestra misión, nuestra meta, nuestra razón de ser, en fin, eso. La RAE dice que problema es toda aquella situación o dificultad que nos impide conseguir un fin. Entonces, cuando tú dices, cuando queremos seguir con lo que estábamos haciendo, cuando tenemos una dificultad que nos impide lograr nuestra misión, es un problema. Entonces, por ejemplo, un problema de salud es una situación que nos altera para poder desarrollar nuestra vida. Un problema en el campo cultural y en el campo específico de la gestión cultural es una situación que logramos identificar que nos impide conseguir el fin. ¿Cuál es el fin? Solucionar el problema. O sea, ¿el fin es solucionar el problema? Claro. No. No necesariamente, pues el fin va a depender de cada persona, de cada agrupación. En el caso nuestro, tener mi misión es hacer tal cosa, o mi misión es esto otro, entonces va a depender de la misión de cada uno. Pero al final, la idea es solucionar ¿o no? O sea, el medio para poder conseguir el fin es la solución del problema, ¿sí? Sí. Entonces, un problema tiene que ver con que ustedes como organizaciones se han propuesto un propósito. Un propósito. Ese propósito es de largo aliento. Es un camino largo, ¿no? Que de alguna manera es una aspiración que es compartida, puede estar escrita o no escrita. Las organizaciones a veces cuando hacen planeaciones, la escriben y le denominan la misión-visión, que es la proyección del por qué existen las organizaciones hacia el futuro. Eso en algunas organizaciones no necesariamente está escrita, pero los que son miembros la comparten, la saben. A veces no la dicen, pero la viven. ¿Sí? Es un propósito, nuestra razón de la existencia. Y cada vez que queremos seguir avanzando para conseguir ese propósito, vamos a tener dificultades, problemáticas, o vamos a identificar necesidades, pero que tienen que ver con necesidades no cubiertas, a las cuales nosotros nos hemos planteado como propósito cubrirlas. ¿Sí?
esa es una gran labor, tarea, que quien se dedica a la gestión de organizaciones debe tener siempre en mente y en vista, en términos de que para avanzar vamos a tener que sortear dificultades y problemas. Nadie podría pensar que si queremos avanzar no vamos a tener dichas dificultades. Hay, ¿qué es lo que le decía el Quijote a Sancho Panza? Deja que los perros ladren, porque es una señal de que vamos avanzando. Hay otra frase que me gusta mucho que era avance irreflexivo, retroceso metódico. Yo funciono mucho también con eso. Prefiero avanzar y después retroceder metódicamente. Prefiero avanzar. Prefiero avanzar. Hay un micrófono. Profesor, sí, eso. Hay alguien que tiene eco. Profesor, sí, eso. ¿Puede explicar un poco más eso? Lo que dijo al final. El último. Con el micrófono. De avanzar rápido y retroceder. Apaguen los micrófonos para que no se esté escuchando. Más que el micrófono, profesor, es lo que produce el eco son que hay personas que tienen parlantes conectados a sus dispositivos y eso hace una frecuencia que genera el eco. Maravillosa explicación. Apaguen los micrófonos, ¿cierto? Para que, o apaguen ese dispositivo para que no funcione como eco. ¿Ya? Cuando demos la palabra, lo encienden. Gracias. Cuando demos la palabra, Ahí sí. Ya, gracias. Eduardo era el culpable, lo vamos a echar al agua. Avance irreflexivo, retroceso metódico. Eso era lo que tú querías que yo explicara. Que en el Quijote hay un momento en una conversación donde el Quijote le plantea un poco la forma en que él quiere seguir luchando contra los molinos de viento. Entonces, a Sancho. Y él le decía que él siempre iba a hacer un avance irreflexivo, sin pensar. Iba a seguir luchando sin pensar. Pero en algún momento, cuando no fuese capaz de avanzar más, iba a retroceder, pero metódicamente, lentamente. Entonces hay algunos que dicen que para avanzar hay que pensarlo muy bien cómo avanzar y a partir de eso dar el primer paso. Yo digo, cierro los ojos y avanzo y después retrocedo metódicamente. Pero a eso me refería. Voy a volver a acá, que vamos a tener problemas o necesidades, ¿sí? Y ese es como el comienzo de un proyecto. Muchas veces tenemos una idea de hacer, ¿no? A veces los proyectos no parten con esta lógica. Muchas veces los proyectos parten con ganas que tenemos de hacer algo. Pero para que podamos formular un proyecto, el marco lógico del proyecto, que es como la teoría que está detrás del proyecto, nos dice que identifiquemos siempre, o primero, un problema o una necesidad. Este problema o una necesidad tiene que ver con algún aspecto no resuelto, una brecha, como escribió alguien ahí, una necesidad no satisfecha, una dificultad en la gestión de nuestras organizaciones, una situación en donde, por ejemplo, la población no puede acceder a ciertas instancias de tipo artística, una riqueza cultural que se está perdiendo, una manifestación cultural que no está siendo valorada, una manifestación artística que no está siendo enseñada, procesos de creación que no están siendo desarrollados, inequidad en términos del acceso, una serie de dificultades o problemáticas que tenemos que siempre ser muy concretos para conceptualizar. Entonces, el primer paso y parte esencial del ciclo de un proyecto es el problema o la necesidad. ¿Qué es lo que hacemos con el problema
una necesidad, lo caracterizamos, ¿sí? ¿Qué es la caracterización de un problema? Es comprender cómo se manifiesta este problema, a quiénes les afecta, cómo se ha abordado anteriormente y cómo este problema tiene distintas dimensiones que no afectan solamente a nosotros, sino que pueden afectar a otros. Y eso es clave. Eso es clave para la gestión cultural, porque cuando conversamos anteriormente, yo les dije que era muy, muy importante para que lo que hacíamos tuviese mayores posibilidades de concretarse, de que involucráramos a muchos agentes culturales. Y la forma de involucramiento de esos agentes, que pueden ser las comunidades, pueden ser las organizaciones de la sociedad civil, pueden ser las organizaciones públicas, pueden ser empresas de cualquier tipo, pueden ser organismos públicos centrales, etc. Todos esos son agentes culturales. La forma de involucrarlos era hacerlos compartir un problema. Y la manera que teníamos de hacerlos compartir un problema era inicialmente comprender y caracterizar tan bien el problema que pudiésemos revelar que el problema no era un problema solamente de nuestra organización, sino que afectaba a otras organizaciones y tenía efectos sobre distintos campos de la vida de las comunidades. Por lo tanto, esta parte que significa identificación del problema es vital para poder hacer todo el proyecto futuro. Entonces, el ciclo de vida de un proyecto, como ya sabemos, parte con una etapa que la llamaremos diagnóstico. Ese es el primer paso de un proyecto, estimadas y estimados, y en el diagnóstico se reconoce el problema, se caracteriza el problema y se identifican los efectos que tiene este problema. Todos los que hacemos intervenciones, de alguna manera, ideamos intervenciones participativas, democráticas, con compromisos, pasamos por una etapa de análisis que se llama etapa diagnóstico. Esto lo hacen los profesores, lo hacen los médicos, lo hacen todos aquellos que desarrollan una planificación. Lo primero que hacen es conocer el estado base de cómo están las cosas. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental para hacer un proyecto, el diagnóstico. Y si se fijan, el módulo 2 ha estado centrado en el diagnóstico, en conocer qué es el diagnóstico, cuáles son las técnicas para hacer diagnóstico, cómo se puede entender el problema, y nos estamos preparando para pasar a la etapa de proyecto. ¿Cómo hace diagnóstico el médico? Hace en base a lo que el paciente le describe, los síntomas, los malestares. Sí, entonces te hace preguntas, ¿cierto? El instrumento que utiliza inicialmente son preguntas donde tú le das a entender cuáles son los síntomas y con eso él hace un análisis y configura un cuadro. Si es tan claro... Una entrevista. Claro, sería como el tipo de instrumento sería una entrevista. Hace una entrevista, preguntas, configura un cuadro, ¿sí? Si es muy claro el cuadro, ¿qué es lo que hace? ¿Órdenes de exámenes o diagnóstica? Claro. Si es muy claro. Da solución al problema. La entrevista está en el Hace una evaluación primero. Claro. Si es muy evidente, hace un diagnóstico, pero si no es tan evidente, va a pedir más información y va a ser solo una hipótesis diagnóstica. Muy bien. Muy bien. Entonces, lo que hace el médico tiene una hipótesis, ¿cierto? Y que hoy día, antes
antes como que se la jugaban completamente, no te mandaban a hacer como todos los exámenes, pero ahora se han cachado que como que te mandan a hacer todos los exámenes igual, ya no basta con esta entrevista, ¿ah? Ahora tienen miedo como que los demanden. Pero no es el caso, pero sí tiene una hipótesis que el médico quiere comprobar. ¿Hay cachado? Porque el médico te manda a hacer exámenes igual, pero quiere comprobar. Algunos dicen que están medio coludidos con los laboratorios, pero bueno. Te mandan a hacer el examen igual, y tú le mandas el examen y dices, sí, ya sabía. Y te da una intervención. ¿Qué es una intervención? La receta. El médico tenía una hipótesis, la comprobó con el examen, que es otro instrumento aplicado en el diagnóstico, pero de mayor precisión. Lo comprobó y establece un proyecto contigo. Un proyecto que dice, bueno, te vas a tomar este medicamento durante 7 días. Tiempo. El proyecto tiene tiempo. Y te la vas a tomar 3 veces al día. Acciones. Actividades. Acciones. ¿Sí? Tiene actividades. Y eso te va a costar 50 lucas, ¿no? El proyecto tiene gastos, ¿sí? El proyecto tiene gastos. Y a los 7 días, al 5.º día, te vas a empezar a sentir mejor. El proyecto tiene evaluación, ¿sí? Y al 7.º día, si se te quitaron todo, es que esto funcionó. Se hace una evaluación final, ¿sí? Si no se ha quitado todo, se tiene que hacer un nuevo tratamiento, distinto. Voy a volver a hacer un diagnóstico, te dice el médico. Ya. Esta metáfora, que puede ser tan rústica, nos sirve mucho para entender cómo opera también un proyecto de carácter cultural. ¿Sí? Un proyecto tiene una etapa de diagnóstico, ustedes que son a cargo de los proyectos tienen una hipótesis que la comprueban cuando implementan el proyecto. La empiezan a comprobar ahí, porque ese proyecto tiene que tener una mirada evaluativa después del tiempo para saber qué resultados tuvo y considerar que ese mismo proyecto se puede hacer o no. Estoy en clase. ¿Ah? Se puede hacer o no en función de los resultados que tiene. Entonces, vamos a verlo acá. Sí, asumimos que hacemos un diagnóstico igual que el médico, vamos a tener una hipótesis. Y esta hipótesis es la propuesta que ustedes mandaron, pues chiquillos, chiquillas. Es la propuesta que ustedes mandaron, porque la propuesta es solo una hipótesis. Es decir, ustedes creen que puede abordar el problema. Pero para que podamos comprobar esa hipótesis, la tenemos que pasar por una siguiente etapa. Y le vamos a llamar diseño y formulación del proyecto. Diseño y formulación del proyecto, sí. Bueno. Muy bien. Vamos, y después de que lo diseñemos, vamos a ejecutar. Pero antes de ejecutarlo, tenemos que tener las lucas para comprar la receta. Y las lucas y los recursos para hacer el proyecto se llama etapa de gestión. ¿Sí? De gestión de recursos para la concreción del proyecto. Y luego viene lo que tú llamas como ejecución y que le podríamos también denominar implementación. Implementación, ¿sí? Que es una etapa que le vamos a poner otro color y le vamos a agregar una última que tiene que ver con la evaluación. Cuando el médico dijo, veamos cómo nos va con ese recetario, es la última que se llama evaluación y la voy a poner de color amarillo nuevamente. Ahora, esta comienza aquí, comienza aquí la evaluación. Cuando empezamos, bajen los micrófonos, recuerden,
cuando empezamos a hacer el proyecto, tomamos decisiones en función del diseño. Es decir, cuando implementamos este diseño, esto no tiene que ser no es el Corán, ¿cachai? No es el libro rojo de Mao. Se puede cambiar, se pueden tomar decisiones, se pueden ajustar. Y eso es importante saberlo porque estos diseños y estas formulaciones que hagamos, puede que aquí ocurran situaciones cambiantes de la realidad en las cuales nos implique tomar decisiones y hacer ajustes a este diseño que vimos previamente. Por ejemplo, yo con mi equipo de trabajo somos súper ordenados con el tema de nuestros tiempos, entonces dejamos siempre diciembre como la gran época donde sistematizamos todo, ordenamos, planificamos y pensamos el año siguiente. Pero nuestra planificación 2020 no consideró pandemia. No, pues. Y yo creo que ninguna planificación mundial consideró pandemia. Y hay algunas organizaciones que en el contexto de pandemia se pasmaron, quedaron congeladas, no supieron cómo reaccionar. Porque tenían una rigidez, o porque esperaron que los acontecimientos se fueran desmenuzando, o por muchas otras razones, pero hay que también tener serenidad para que estas planificaciones no se transformen en una camisa de fuerza. Y también seamos capaces de adoptar y tomar decisiones en función de los contextos o fallas de la planificación. Y eso hay que tener como súper claro. O sea, les mostré la semana pasada un proyecto donde hacíamos fomento lector en buses, ¿o no? ¿Les conté eso? ¿No? ¿Les mostré un video de eso? Ya. No. Un video donde yo salgo actuando. Y en ese video hicimos una cosa bien interesante, pero nos falló la planificación. ¿Les puedo mostrar el video? Dura unos minutitos. 2 minutos. ¿Se los muestro? Pero no se rían de mí. No se rían Queremos de mí. verlo, queremos verlo. Ya, no se rían de mí. ¿Lo ven? Somos de la Corporación Espacio Creamos, una corporación ¿Lo vieron? dedicada al fomento. ¿Bien? Ay, con ¿Este tu video? ¿Lo vieron este video? No. No. Ya. No. De ahí les voy a contar en qué fallamos. Pero lo están viendo, ¿cierto? No, se pegó. La lectura en espacios no convencionales. Fabián, no sé si se ve, yo lo único que tiene problemas, pero hay mucho Al interior de los buses. Sí, se ve pegado. ¿En qué consiste la implementación? ¿Se ve pegado? Sí. ¿Se ve pegado? Sí, se veía pegado. Súper pegado. Y Ya, yo creo voy a que intentar- el problema está en la empresa. Sí, pues ahí hicimos ese proyecto de microbibliotecas en buses, que recorrían más de 6 horas. Es fome contárselo, porque yo les quiero contar el detalle, porque quizá en el detalle está lo sabroso para poder entender dónde nos equivocamos, en qué parte del proyecto nos equivocamos. Voy a intentar una nueva vez. ¿Ah? Fabián, ¿Sí? Rolando está sugiriendo que hay que apagar las cámaras para que se vea bien el video, porque en Zoom siempre se ven mal los videos, entonces el consumo es mucho, entonces si apagamos las cámaras podemos ver el video. Ya, Después lo apaguemos ponemos. las cámaras todos. Ya, no los veamos nosotros. Donde 6. Somos de la Corporación Espacio Creamundo, una corporación dedicada al fomento de la lectura en espacios no convencionales. Viaje a la Lectura es un proyecto de fomento de la lectura al interior de los buses.
El proyecto consiste en la implementación de 6 microbibliotecas en 6 buses interurbanos de la empresa Turbus, los cuales viajan destino Santiago-Pucón y Santiago-Osorno. En cada bus adherido al proyecto encontrarás una cartilla con los 50 títulos que contiene cada una de las microbibliotecas. Elige el favorito y solicítalo al asistente del bus. Excelente, te corta el viaje, te entretiene y aparte aporta a la cultura general de las personas. Esto me sorprende porque como que nunca, o sea, comentan un poco la lectura, así que es súper bueno, aparte que el viaje es largo, yo no se puede ir más Felicito a las personas que se les ocurrió esta idea porque es una manera de aprovechar el tiempo y lógicamente de tener conocimiento de varios temas. Muy bueno, porque el viaje es bastante largo y es más placentero leyendo, ¿cierto? Y es cultura general para todos, porque se aprende mucho más. Es muy bueno, se agradece. Ya. Aprobado el casting de actor, aprobado. ¿Aprobado? Aprobado. Ese proyecto... Todos estos episodios se me abrió el... No, ¿qué es eso? Y prontamente se vendrán más novedades al respecto. Bueno, si te gusta lo que... Ya, ahí sí. Este proyecto surge porque yo viajaba mucho en bus, como soy era de provincia, digamos. Ahora estoy justamente donde mis papás. Siempre quedaba prisionero de la película de turno. Y la película de turno siempre era como a merced de criterio curatorial, de decisión del auxiliar del bus. Y cuando tú querías ir piola, era la película de acción, más de acción que había visto. Entonces ya es como a los saltos. Entonces la pregunta fue, ¿pero por qué si el audiovisual, o en este caso el cine, ya está presente en los buses, por qué no podría estar un libro? Y apareció esta idea de poder hacer estas microbibliotecas y buscamos empresas. Primero conseguimos un fondo del libro y llegamos a tener como esta asociación con Turbo. Yo no soy de la marca Turbo. Pero la gracia está en que cuando yo lo imaginé, yo me imaginé como en los carritos de los aviones. ¿Sí? El carrito que va, entonces que pasaba el auxiliar y pasaba y tú sacabas el libro. Cabo, los mandamos a hacer, los carritos. Eran angostitos y pasaba y tú por el pasillo un bus. Llegamos a la capacitación de los auxiliares que iban a ser partícipes del proyecto y todos nos empezaron a mirar raro y nos dijeron, ustedes están equivocados. Los carritos pueden servir para los aviones, pero los buses que frenamos de repente, esos carritos son un arma mortal. Y se fue a las pailas los carritos. Y si se fijan en esas cartillas, que yo muestro como elige tú, es una solución que surgió ahí porque tuvimos que tomar el ajuste correspondiente. ¿Y por qué tuvimos que hacer eso? Porque fallamos en el diagnóstico. En el diagnóstico lo debiéramos haber hecho participativamente con los auxiliares de los buses. Si queríamos trabajar en buses con auxiliares de los buses, tendríamos que haber involucrado a los auxiliares de los buses. Y no lo hicimos de manera vertical, de aquellos que tomaban la decisión sin involucrar, en este caso, a los que iban a ser participantes.
¿Cachai? Entonces, es clave, y es una de las cosas que vamos a ver en este rato que nos queda, la parte participativa de los diagnósticos. La participación es clave no solamente porque es bueno que opinen, sino que es importante y es fundamental de que la gente se involucre en el proyecto porque valida el proyecto, pero desde la génesis, desde que estáis pensando el problema, desde que estáis tomando las decisiones para el diseño. Y hay una pregunta de Rolando en la plataforma muy buena, que me dice, oye, pero para la gestión cultural, ¿siempre hay que actuar como en base a las necesidades de las comunidades con las cuales trabajamos? Porque yo estoy diciendo el diagnóstico fundamental, el involucramiento fundamental. Sí, es fundamental, pero no hay que olvidar. ¿Hay alguien que sea trabajador social acá? Allá. Gracias. No hay que olvidar que no solamente trabajamos con las necesidades en la gestión cultural, porque tenemos una parte, un componente que es trabajar como con la cultura de las personas, con la cultura de las comunidades. Y la cultura nos da muchas respuestas desde el punto de vista que nos otorga sentido, ¿cierto? Nos hace sentir bien cuando participamos, tenemos vida cultural. Cuando compartimos una forma de expresión, cuando nos vestimos de una determinada manera y eso lo compartimos con otros, nos otorga sentido en términos no solamente de quiénes somos, sino que hacia el futuro donde vamos. Ese es un territorio que es un territorio propio de la cultura. La cultura te entrega eso, y eso es fantástico. Pero la gestión cultural no solamente trabaja con la cultura. También es importante, como nuestro brazo armado, el arte. Y el arte es quien te hace las preguntas incómodas. Y eso es tan importante porque si solamente trabajamos con lo que aceptamos, es un territorio súper cómodo y les va a ir súper bien. Pero hay un deber ético también de ensanchar lo que aceptamos, de ampliar la cultura, de muchas veces poner preguntas incómodas para entender de mejor manera por qué hacemos lo que hacemos. Y eso es también un territorio de acción de la gestión cultural, ya sea comunitaria, ya sea profesional, ya sea de ciudades, donde sea. Y eso me encantó, Rolando, que me lo preguntara porque eres clave finalmente. Un poco, yo le respondí, como me tiré un poco en la pachotada diciendo, bueno, trabajamos con amor y con deseo. El amor es aquel trabajo que hacemos con la cultura y el deseo es con aquel trabajo que hacemos con el arte. Y eso también nos tenemos que también romper muchas veces nuestros propios principios desde el punto de vista de lo que nos gusta estéticamente. Yo les conté que cuando teníamos la sala de teatro no solamente programábamos teatro costumbrista. Con el teatro costumbrista nos iba a la raja. Con el teatro contemporáneo, a veces ese que ni siquiera entendíamos nosotros, lo programábamos igual, porque era importante trabajar con aquellos grupos más pequeños que tenían deseos, ¿cierto? Que probablemente eran otras formas de codificación de la realidad, que eran incómodas al no entenderla, pero había que establecer esos puentes, esos medios, para poder ir descifrándola y avanzar en las propias comprensiones que tenía cada uno con respecto a la obra. A mí me encantaba al principio que la gente que me dijera, oh, me gustó la obra de la sala de teatro de ustedes. Y después ya me cargaba cuando me decían me gustó, porque yo quería como que ocurriesen otras cosas. O sea, que la gente dijera, bueno, ¿por qué? O porque las criticara derechamente. Y empezamos a instalar unos foros después de la función. Y al principio nadie hablaba. Y la propia gente de nuestro equipo empezó como a hacer palos blancos, a hacer preguntas como para que se gatillara. Y después las personas entraron, yo les digo en un periodo largo, o sea, 5 años. Son procesos de cambio, 5 años. Los procesos de educación en cultura son a 5 años. Nosotros partimos con 4 espectadores y teníamos la sala llena en 5 años.
Y eso significa que el foro, por ejemplo, a veces para mí, como gestor del espacio, era más entretenido que la obra. Porque la producción que había ahí era tan vigorosa, incluso muchas veces más que la puesta en escena. Y eso estaba dado por la gente que era la gente que rodeaba el proyecto cultural, pero que era parte, no solamente como público, sino que como cogestores del espacio. Y eso es importante para ustedes que lo puedan ir incorporando. Quedé muy interesado en lo del ANCO. Rolando, alguna vez espero tener conversa contigo a propósito de ese proyecto de cine y del festival que organizan ustedes. Bueno, Profesor, ¿sí? A mí me gustaría comentar, en el caso, yo trabajo en un colegio y mi trabajo hasta antes de la pandemia, porque usted mencionó algo de que teníamos que adecuarnos nosotros como gestores culturales a que las cosas a veces no son como uno está acostumbrado a hacer y como que las cosas han ido cambiando, ¿cierto? Las situaciones, las formas de hacer, de ver. Y en mi trabajo me ha tocado ver un poco cómo las familias están en este proceso de adaptación. Y yo como profesional he tenido que también adaptar mi intervención. Yo hasta antes de la pandemia iba a evaluar, hacer un diagnóstico de la familia. Y durante la pandemia he tenido que aprender a intervenir en el mismo momento, porque el nivel de presión y de exigencia y de problemas que hay es tan evidente y la etapa diagnóstica como que la hacemos en el colegio, con los profesores, con el equipo de convivencia, con todo. Entonces yo ya voy con insumos un poco establecidos y voy a hacer un trabajo de intervención, pero desde la familia, donde la familia veo las oportunidades, las formas, ya no tanto los problemas, sino que las formas de solucionar esos problemas. Y ha sido como una transformación súper heavy porque en un par de meses todo lo que aprendí en la universidad, digamos, se ha tenido que acomodar. Porque mi ramo digamos, mi formación en esto fue para un mundo, digamos, para donde los problemas se veían como en otros ciclos, en otras etapas, y esto de la pandemia nos ha obligado a todos, así como a los profesores a modernizarse, a usar otras plataformas y todo. Yo creo que a todos los profesionales directamente nos ha como movido un poco en nuestro quehacer y nos ha obligado a desarrollar esta parte de ser flexible y ser creativo. Y eso tiene mucho sentido con lo que mencionaba usted al comienzo, de que cuando elaboramos proyectos, igual nosotros como gestores culturales, igual tenemos que tener esa conciencia de que quizás estamos viviendo en una nueva era, en cuanto también a los diagnósticos. Absolutamente. Yo creo que, bueno, una de las cosas que tenemos claridad en este siglo XXI, que estamos en la década de los 20, es que primero la producción de conocimiento tiene una rapidez y amplitud tal que es imposible enseñar conocimiento. Es decir, las universidades se quedan chicas a cada rato. Podríamos armar un programa ahora que el próximo año queda viejo. Yo miro mis láminas de PPT de hace 3 años y se ven súper antiguas. Se ven súper antiguas. No porque la gráfica haya cambiado, bueno, que sí, por cierto. Hay cosas que sé hoy día que no sabía en esa época, o hay cosas que no las pienso de manera distinta, hay cosas que ya están absolutamente superadas, ¿cachai? Entonces, en el fondo, enseñar cosas es una cosa que está del siglo XX. Más bien, hay que trabajar en función de qué hacemos con esas cosas que se pueden saber. ¿no? Sí, generar habilidades. Y en ese sentido, claro, hay algunas que no se pueden enseñar, que se tienen que trabajar y desarrollar desde la praxis, ¿cachai? Entonces yo creo que yo le enseñaría a los profesionales a sistematizar siempre, a generar conocimiento y a adecuar esos conocimientos a los nuevos contextos. O sea, hoy día creo más que nunca que la inteligencia se da en contexto. O sea,
Y eso, para eso es vital que lo que tú aprendiste en la universidad lo pongas como en crisis y que puedas ser capaz de sistematizar y evaluar lo que haces habitualmente y darle una nueva forma para comunicarlo. Y yo creo que eso es como una de las pegas que hacemos en gestión cultural. Es decir, cuando hacemos un proyecto, ensayamos metodología. Si ese proyecto funciona, es que tenemos una forma de hacer que funciona en un contexto. Y ese es nuestro know-how, como dicen los gringos, nuestro saber hacer, que es el gran valor de la gestión cultural. Es decir, sé abordar un problema, sé solucionar un problema. Se soluciona de la siguiente manera, con paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, y está comprobado. Comprobado. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, con caleta de libros, que creo que se los conté la semana anterior, cuando lo hicimos por primera vez, esta biblioteca en la playa, de prestar libros en la playa, es, ¿se pierden los libros o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos? ¿Menos que lo que pierden las bibliotecas tradicionales? Sí. ¿Se prestan muchos libros? Sí. En periodo de verano, ¿cuántos libros prestan las bibliotecas tradicionales? Muy pocos. Ya, entonces hay que tener los libros donde está la gente. Ok. ¿Qué tipo de libros pide más la gente? Novelas. ¿Cuáles son los libros que más se prestan? El dato. Entonces, con todos esos datos, nos preocupamos solamente de sistematizar. Y se hace de la siguiente manera. Se prestan libros en short, en polera, y donde están las personas, en las playas. Además, díganme que no es rico leer un libro en la playa. Yo cuando no tengo libro y estoy en la playa me leo el diario del año en Ñauca, pero me lo devoro, aunque las noticias ya están ultra pasadas, porque es rico leer con tiempo y con relajo. Entonces, con eso le dijimos al ministerio, tenemos un saber hacer. Al año siguiente estábamos con 4 bibliotecas en 4 playas del país. Arica, Coquimbo, Cartagena y Loca. A eso me refiero con que finalmente la posibilidad de darle continuidad a lo que hacemos tiene que ver con sistematizar la experiencia. Oye, pero como el tiempo es oro y a mí me encanta estar aquí en este curso, tengo que aprovechar y responder para que no se nos vaya en conversa. Miren, voy a volver al Jamboard. Ay, me lo rayaron. Ah, no. Decirles que ahí. Dicho esto, el ciclo de vida del proyecto nosotros vamos a trabajar aquí y ahí, y hasta aquí. Es decir, vamos a trabajar el problema y vamos a desarrollar una formulación. Esto lo van a hacer ustedes. Esto lo van a hacer ustedes. Y esto lo van a hacer ustedes cuando estén haciendo los proyectos. Pero me voy a quedar acá primero con el diagnóstico. Alguien me dijo que alguien peló a los médicos y dijo que aplicaban diagnóstico y te mandaban a hacer exámenes. O sea, quiero que pongamos, por favor, acá, utilicemos, estoy en la página 7, miren, 7 del Jamboard. Díganme, de acuerdo a la materia que leyeron y de acuerdo a lo que conocen, ¿qué podríamos utilizar como instrumento para hacer diagnóstico? Escríbanlos con los POSIT. Instrumentos para hacer diagnósticos, a ver de la materia que leyeron, de lo que conocen, de lo que ustedes hacen. Cuéntenme, ¿cómo pueden hacer diagnósticos? Ya sea de ustedes como equipos o diagnósticos más participativos. Recuerden si han participado en alguna instancia de diagnóstico participativo y coméntenmela con un post-it para que las pongamos en la pizarra y las podamos comentar. Y yo las pueda ordenar y ver cómo podemos aplicar el diagnóstico de lo que va a ser el trabajo de este módulo. Entonces, les pido por favor que escriban en la pizarra 7. Miren, aquí se avanza. Ahí estábamos. Ahí ya rayaron todo. Voy a la pizarra 7. Aquí, eso, muchas gracias. Ahí está apareciendo foros radiales para llegar a territorios alejados, ¿ya? Es un buen espacio como de conversación donde queremos recoger algunos elementos con el POSIT. El POSIT es de acá, donde dice nota adhesiva. Nota adhesiva, se pegan acá. Entonces, escríbanme si los que alcanzaron a leer los contenidos, muchas gracias. Aquí hay uno. De ahí voy a ir ordenándolo.
Los que alcanzaron a leer los contenidos, cuéntenme si conocen instrumentos para hacer diagnósticos o alguno que le haya llamado la atención, que lo hayan visto en la materia que leyeron o que hayan participado en algún diagnóstico que conozcan. Súper, muchas gracias, encuestas, muy bien. Lo voy a tomar acá. Lo voy a tomar acá. Súper bien. Entrevistas. Foros. Los voy a ir desplegando para después ir leyéndolos. Este círculo te funciona mucho mejor si es un post-it, ¿ya? Y también funciona mucho mejor si lo escriben. Conversatorios, encuestas comunitarias, grupos focales, buena, entrevistas con instituciones, encuestas, foros. Voy a dejar todas las que son encuestas acá. Ya, esto lo voy a dejar aquí. Si quieren les cambian color. Por ejemplo, todos los que escribieron encuestas, déjenla de color rosa. Grupos focales, voy a dejar lluvia de ideas, bacán. Foda, ya. Encuestas, ahí pusieron una roja, conversatorios. Voy a dejar todos los que sean conversatorios. Conversatorios acá. Todos los que sean conversatorios, encuentros, mateadas. Mateadas, ¿no hacen mateadas por allá? Porque aquí en el Maule hacen mateadas como diagnóstico. Sí, ¿No? sí, ¿Sí? igual hacen. Ya. Todos los que sean encuentros con la comunidad, así como conversatorios con la comunidad, dejémoslos de color naranjo, por favor. Conversatorios ciudadanos, que ahora están en amarillo, saben cómo cambiarle, ¿cierto? Mira, gracias a los de encuestas, los de encuestas aplicadísimos con su encuesta pusieron aquí todos como rosas. Naranjas. Trabajos en terrenos. Insumos de oír. A ver, buena esa. Voy a dejar esa acá. Lluvia de ideas. Fodas, trabajos en terrenos, diagnósticos comunales, culturales, ¿sí? Recuerden que para poder sacar diagnóstico, nosotros podemos hacer recoger información que ya existe. O sea, no siempre el diagnóstico se construye con información nueva, o es decir, información que podamos recoger nosotros. Los diagnósticos se pueden iniciar con información que esté disponible. ¿Dónde puede estar disponible? Aquí hay una encuesta que, ojo rosa, lo voy a poner acá. Este verde que es diagnóstico de base. Esto es lo que quería saber. Ya. Ya, paren un poquito. Bueno, sigan los que quieran, pero estos verdes los voy a dejar como todo lo que tenga que ver con información de bases de datos que ya existen. Ya, esa almacén que llegó ahí, por favor ponla en verde. Esta de acá también la voy a dejar en verde. Editar, verde. Ya. Lo primero, cuando hacemos un diagnóstico, hacemos una especie de caracterización sociocultural del territorio. Siempre el diagnóstico para un proyecto cultural parte con eso. ¿Qué significa una caracterización sociocultural? Que damos el contexto del territorio en el cual vamos a trabajar. Ese contexto, están anotando, ¿cierto? No, pero también está en la materia. Ese contexto es de carácter socioeconómico, histórico, Demográfico. Claro, sociodemográfico, ¿cierto? Territorial y cultural. La parte más importante de ese diagnóstico es la parte cultural. ¿Ya? Es decir, describimos
el territorio, cómo se comporta en función de esos aspectos que estamos recabando. No entregamos tanto detalle, porque el diagnóstico en sí mismo para un proyecto cultural es una parte que es general, pero que no es extensa. ¿Se entiende? No es extensa porque no es una investigación. Tiene el propósito de situar a quien lee el proyecto en el contexto donde se desarrolla el problema. Por lo tanto, para el proyecto que vamos a hacer acá, no va a ser más largo que 2 páginas. Todo el diagnóstico. Y lo que yo estoy diciendo es que la tarea vamos a tener que hacerla con un contexto que es un contexto socio-histórico, territorial, económico, cultural, en el cual vamos a contextualizar el marco en el cual se desarrolla el problema. ¿Estamos? Súper. Los problemas que abordamos en gestión cultural pueden estar dentro de la organización como fuera de ella. Dentro de la organización podemos tener un problema organizacional que nos va a impedir conseguir el fin. Si la organización no puede funcionar bien, obviamente el propósito para el cual está hecha tampoco se va a lograr. ¿Cómo vamos a tener problemas fuera de la organización? Es decir, en el contexto donde opera la organización. Por ejemplo, tenemos una organización cuyo propósito es que se desarrolle el gusto y la práctica del cine en un determinado territorio, así como a largo plazo, y lo que vemos es que tenemos problemas para poder hacer circulación de los contenidos, dado que está muy concentrada la oferta. Nosotros lo que vamos a hacer, van a hacer un proyecto que permita circulación de contenidos de cine. ¿Sí? Eso está fuera de la organización. Por lo tanto, los proyectos tienen una vocación hacia adentro como hacia afuera. Nómbrenme alguna situación de un proyecto que pueda abordar algún aspecto hacia adentro, algún problema hacia adentro de la organización. ¿Qué podría ser? El funcionamiento de la organización podría ser. A veces el problema está dentro de la misma organización. ¿Quién está hablando? ¿Pamela? Sí, pues, a veces el problema viene justamente de adentro de la organización porque no conocen muy bien su función, su objetivo o su relación con el medio y su relación consigo misma, con sus miembros. Entonces eso también es otro problema. Absolutamente. Entonces cuando tenemos un problema organizacional podemos abordar esa situación. Por ejemplo, si la organización dice, mira, nosotros lo que vamos a trabajar va a ser fuertemente la difusión de las prácticas culturales de la región. Sin embargo, esta difusión la vamos a hacer utilizando redes sociales, dado que redes sociales son una forma en que hoy día la población se comunica masivamente. Pero tenemos un problema, dice alguien. Nadie sabe usar redes sociales en la organización. Ok, frente a ese problema, quienes son gestores de la organización dicen, ok, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a capacitarnos para el uso de esas redes sociales y así vamos a poder seguir avanzando en nuestro propósito. ¿Se capta? El proyecto es el proyecto de capacitación de los integrantes de la organización en redes sociales. Ya, ese es un proyecto. ¿Válido para el curso? Sí. Como también un proyecto hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces, voy a volver ahora acá. Cuando baje el micrófono, lo que lo tengan encendido porque se está colando un audio. Cuando tenemos un problema hacia afuera, es súper bueno revisar, hacer este contexto en el cual se desarrolla la organización y se desarrolla el ámbito de acción de la organización. Para poder recoger todos esos datos,
revisen los instrumentos que ya existen. Por ejemplo, Pladecos. Sé que hay muchos, pero coloqué Pladeco porque es como que Sí. los diagnósticos. Los Pladecos son sumamente importantes, pero hay otros más, por ejemplo, las políticas culturales de la región de los ríos. ¿La tienen? Ya. La CACEN está nombrada acá. Los insumos de la OIRS, que está nombrado acá. Los diagnósticos culturales o planes culturales que puedan existir previamente. Mucha de la información que da contexto está. No es necesario levantarla. Está. La podemos sistematizar. ¿De acuerdo? Cuando hacemos un proyecto... Profesor, usted igual puede silenciar los micrófonos por si acaso, ya que se siguen metiendo. Sí, querido. Dios, fue difícil. En serio. ¿Cómo lo silencio? Ya, Ahí se silenció, ahí está. Profe, ¿se silenció usted? Ahora, cuando lo nuestro es un problema interno, son súper buenos, por ejemplo, los FODA. Para poder iniciar un proceso de planificación y de mejora de una organización, hacer un FODA es vital. ¿Ustedes saben hacer FODA? Levanten la manito. ¿Sí? Los FODA son análisis de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades y amenazas. Hay dos que son internas y hay dos que son externas. ¿Cuáles son internas? Las fortalezas y las debilidades son internas, las oportunidades y las amenazas y las amenazas. Son externas. Súper. Entonces, los FODA son buenas herramientas para poder entender el contexto y el momento en el cual están las organizaciones. Apaguen los micrófonos. Las reuniones donde hacemos lluvia de ideas y analizamos cuáles son aquellos elementos que pueden ser significativos para el desarrollo de la organización. Cuando necesitamos recoger información específica a propósito de datos que no tenemos, las encuestas siempre van a ser muy, muy importantes. Encuestas que hoy día se pueden hacer a grupos que van a depender, o sea, por ejemplo, hoy día herramientas, lo que nos decía Rolando, parece, alguien que nos señaló, lo importante de las TICs. Hoy día los formularios de Google son especialmente útiles para poder hacer encuestas a distintas personas con distintas características. Y aquí vamos a encontrar algunos que son como encuestas que podrían ser cuantitativas o cualitativas. Y por ejemplo, alguien nos dijo las entrevistas grupales. A mí me gustan mucho las entrevistas grupales, que se pueden transformar en lo que se llaman focus group. Ahora, no es necesario que ustedes los sepan todos. Recuerden que quien hace gestión toma una posición también de coordinación dentro de los proyectos. Por lo tanto, muchas veces lo que hacemos es que gestionamos conocimiento, involucramos a otras personas con ciertos conocimientos específicos en los proyectos, y esa es nuestra gran capacidad, de coordinar esfuerzos para que todos se puedan juntar para llevar adelante un propósito compartido. Entonces, a veces hoy día más que nunca en la historia de este país hay tanto profesional que podríamos involucrarlo en los proyectos para que nos pudieran cubrir aquellos aspectos que son clave. Yo trabajo con un antropólogo también, que estudió en la Universidad Austral, que es de Santiago, y yo dije, mira, ¿sabes qué? Me voy a juntar en este diplomado y me gustaría que me dieras una mirada de cómo ellos van a poder hacer sus diagnósticos, pero quiero que sea una mirada no de poder sancionarlos con una nota, sino que recomendaciones para nutrir sus propuestas de diagnóstico. Y eso va a ser un elemento que vamos a considerar ahora, en que la evaluación con respecto a este trabajo yo voy a sumar a un antropólogo, para que nos diga, bueno, ¿cómo están ustedes mirando los diagnósticos? Pero por sobre todo, ¿qué podrían agregarle al diagnóstico que están pensando para el proyecto? Desde una mirada más cualitativa. Hablé yo de mateadas, de conversatorios, de charlas,
etcétera, de diálogos ciudadanos, hoy día son vital. Revisen el material, porque en el material también hay varias alternativas de poder hacer registros, recorridos con respecto a identificar elementos culturales de un territorio, miradas como etnográfica, observación participante. Revisen el material. Entonces, la tarea, el trabajo... ¿sí? Profe, y lo otro es que las herramientas, justo mi perro siempre hace lo mismo cuando quiere hablar, que las herramientas o las técnicas a utilizar también tienen que ir en relación al nivel de participación que queremos a los convocados. Por ejemplo, si queremos que sea solamente consultiva, como aplicando una encuesta, o que sea también llegar a un nivel de empoderamiento y que sea una participación vinculante, donde también los convocados en este diagnóstico participativo, en estas instancias de recolección de información, van a tener la posibilidad de participar en una planificación participativa. Yo esperaría esa última opción, ¿cierto? Pensaría que pensaran en la manera de involucrar a los participantes en distintas instancias del proyecto. Y desde ese punto de vista, juéguensela con elegir herramientas que ustedes piensan que podrían ser útiles en función del problema. Entonces, no tienen que aplicarlas de aquí al sábado. Tienen que entregar un diseño de diagnóstico. Ese es el trabajo. Es decir, de aquí al sábado tienen que decir, bueno, en este contexto se da el problema, este es el problema, estos son los efectos, y vamos a profundizar para comprender de mejor manera el problema utilizando estas herramientas o estos instrumentos de diagnóstico. ¿Se entiende? No tienen que aplicar la encuesta, no tienen que hacer la encuesta, tienen que señalarme en el diagnóstico qué tipo de instrumentos van a usar, pero tienen que justificarme el por qué. Es decir, vamos a utilizar una encuesta porque el grupo con el cual vamos a trabajar es reducido, está focalizado y creo que no sería muy sencillo aplicarla. Vamos a utilizar un focus group porque creemos que tenemos que comprender de mejor manera a los habitantes. Vamos a hacer un encuentro más ampliado porque necesitamos involucrarlos luego en el proyecto que desarrollemos. ¿Se entiende? Profesor, entonces, ¿sí? ¿Y esa encuesta o ese instrumento que queramos aplicar, tenemos que crearlo? No. Ya, solamente proponerlo. Lo que ustedes van a hacer es un diseño de diagnóstico. Y eso es lo que van a entregar. Ahora, sí van a tener que contextualizar el problema. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, lo que yo les pregunté en el foro es el trabajo. Fíjense que en el foro habían varias cosas que yo les pregunté. ¿Cuál es el problema? ¿Qué efectos tiene el problema? ¿Cómo podríamos conocer y profundizar más en el problema? Ya. Ahora tienen que desarrollarme esa respuesta en el trabajo. Por eso yo no insistí, no fui tan catete con el tema responda, porque en el fondo es el trabajo esperado para este módulo. Cuando entreguemos esto, yo les entrego una retroalimentación y después de eso, la última sesión, que va a ser un poquito más larga quizá, nos vamos a trabajar en el proyecto, ¿ya? Y ahí vamos a dar como cerrado nuestra última etapa del diplomado, pero que nos vamos a encontrar ya como en la última fase. ¿Preguntas al final? ¿O quedó muy claro o todos nos tenemos que ir a algún asado que tenemos preparado ya? De hecho, el asado lo están haciendo ya, profesor. Idem. Estamos en el mismo caso. Bueno, profesor, mi consulta. En el caso que de ese mismo proyecto que nosotros presentemos nazca un problema individual, ¿podemos atacar ese problema individual y no el proyecto completo? A ver, por ejemplo. En el caso de nosotros estamos hablando de las comunicaciones a nivel regionales, pero sería más factible poder trabajar algo en un sector que poder trabajar algo a nivel regional si no vamos a tener la capacidad ni el tiempo para poder desarrollar ese proyecto. Claro, por ejemplo, ustedes pueden plantearme que ese mismo problema que se podría dar a nivel regional podrían hacer una fase piloto,
¿Cachai? La propuesta siguiente. La propuesta siguiente es una fase piloto focalizada o aplicada en un contexto específico, o con menos envergadura que lo que podría ser el proyecto final. ¿Cachai? Ya, entiendo. Esas son decisiones que uno va tomando para poder ir avanzando en las implementaciones. Muchas veces las implementaciones no se dan de una, ¿cachai? Muchas veces, alguien me puso al principio de esta clase, muchas veces se crea la necesidad. Antes de que existiera el cine en blanco, no había necesidad de cine. Después de que existe, es necesidad de darle continuidad y desarrollo. En mi caso, con la experiencia del teatro, en este pueblo donde estoy ahora, no existía el teatro. Habían 3 espectadores a curiosear. Después la gente comprendía, hablaba, los chicos querían estudiar teatro, había una movida, una escena. Entonces estos fenómenos se van dando, ¿sí? Las necesidades se van creando. Ya. ¿Estamos listos, Taylor? Entonces quedamos designados con los grupos anteriores, nos comunicamos y empezamos a trabajar. Sí, Ramón, me sorprendió gratamente la capacidad que tuvieron de coordinarse. Yo pensé que iba a ser como más complejo, y nos vemos el miércoles para la sesión de cotejo del avance del trabajo, ¿se acuerdan? A las 7 de la tarde. Ahí voy a estar en Santiago, espero. Profe, ¿dónde trabaja usted? ¿En Santiago? En ¿Dónde hace teatro? Ah, no, pues eso era mucho antes, no. ¿Dónde estaba mi teatro? Estaba en Gualañé, se llamaba Teatro Fiado. Aquí está en la historia de Teatro Fiado, lo pueden buscar, hay un blog. Vamos a buscar. Teatro Fiado. www.teatrofiado.blogspot.com. Ahí está toda la historia. Es que yo hago teatro con adultos mayores. Sí, genial. Bueno, muchas gracias y nuevamente ha sido un gusto encontrarnos. Que estén muy bien, cuídense y nos estamos viendo y comunicando durante la semana. ¿Ya? Adiós a todos. Gracias. Chao, profesor, buenas noches. Chao a todos. Que estén bien. Buenas tardes. La otra semana le traigo la manzana. Chao, don Víctor. Chao. Barriga. Chao. Chao. Nos vemos Víctor pronto. Barriga. Chao, don Víctor Víctor. Barriga. Buen día. A todos. Saludos a todos. A todos y a todos. Nos vamos a la Aquelarre ahora. Vamos, chiquillas. Chiquillos, que estén súper. Chao, profe. Muchas gracias. Excelente clase. Chao, que estén bien. Inviten, que yo tengo permiso virtual.